Desarrollo y Sostenibilidad de Empresas Familiares de la carrera de Administración de la Universidad de Lima. A continuación, el doctor Alfredo Estrada, director del Centro de Sostenibilidad, les dará la bienvenida. Muy buenas noches, gracias doctora Velarde por la presentación. Agradezco a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y al Círculo de Estudios de Empresa Familiar y Gobierno Corporativo la invitación al Centro de Sostenibilidad a través de mi persona para poder dar unas palabras de bienvenida a este webinar que tiene un propósito muy importante y bastante oportuno, en el sentido de que la empresa familiar, al considerarse como un agente que se caracteriza por su pertenencia social, tiene, por supuesto, un desafío muy importante como lo que es, ¿no? La voz cantante en el desarrollo sostenible. ¿Y por qué menciono a la empresa familiar como la voz cantante en el desarrollo sostenible? Porque la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, son ejes de la responsabilidad empresarial. ¿Qué modelo de negocio más estratégico, qué modelo de negocio más equitativo, si se quiere usar el término, es sino el modelo de negocio de las empresas familiares? Sus estrategias que son nacidas por la tradición y que justamente se alinean con muchas de las metas y la Agenda Global 2030, hacen pues particular a este modelo de negocio, a este modelo de gestión. Entonces, básicamente, me parece muy importante ratificar el espíritu filosófico y conceptual que tienen las empresas familiares y pasar a la parte pragmática con nuestros invitados que realmente ponen de mantel largo esta presentación, porque tanto la casuística como los otros aspectos que se van a revisar de la empresa familiar y las reflexiones que nos van a permitir analizar mejor su continuidad están alineados completamente a este momento de reconstrucción. La reconstrucción traduce justamente el espíritu de la empresa familiar. La familia todo el tiempo está construyendo, ¿no? Y si la familia está construyendo, por supuesto que las empresas familiares son agentes de construcción y de cambio que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente agradecerles por la invitación, muy expectantes a las importantes propuestas de nuestros invitados y ponernos a completa disposición desde el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, que tiene justamente como propósito, a través de la nueva empresa familiar en este caso, aportar a la responsabilidad social, a la responsabilidad ambiental, como base justamente de la responsabilidad empresarial. Bienvenidos a nuestros ponentes y nos quedamos a completa disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Estrada, por sus palabras. A continuación, les voy a dar unas pequeñas palabras como coordinadora del Círculo de Desarrollo de Sostenibilidad de Empresas Familiares. Y a nombre del Círculo, queríamos comentarles que todos sabemos que las empresas familiares tienen una orientación a largo plazo. Sin embargo, también conocemos que los estudios nos indican que solamente 1/3 de las empresas familiares sobreviven a la primera generación. Y por ello es que la Universidad de Lima, a través de este círculo, promueve la reflexión, investigación, debate y promoción de los temas referidos a las empresas familiares, estudiando la dinámica de la familia empresaria, de la empresa familiar, a fin de poder generar competencias que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de las empresas. El webinar que hoy día vamos a tener, el Construyendo el futuro de la empresa familiar, les va a permitir obtener herramientas que van a ayudar al desarrollo sostenible de sus empresas. Sin más preámbulo, voy a presentar a la señora Juana Moyo, quien es contadora pública colegiada, certificada en la Universidad de Lima, es Master in Business Administration por la Universidad de Quebec, Canadá, cuenta con más de 25 años de experiencia laboral. Sus conocimientos contables y experiencia en trabajo financieros le permiten entender la problemática de las empresas, estando capacitada para administrar proyectos de índole financiero. En los últimos años ha desarrollado proyectos relacionados con evaluaciones contables,
diagnóstico y reingeniería de procesos contables administrativos, implantación de software, valorización de empresas, estudio de reducción de costos, entre otros. La señora Moyo es socia líder de outsourcing y asesoría contable y es socia a cargo de diversidad, inclusión y género de Pricewaterhouse. Ella nos hablará sobre el desafío de las empresas familiares y su desarrollo sostenible exitoso. Bienvenida, Juana. Te dejo todo tuyo para que puedas exponer. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias, Alfredo, Julia, por habernos invitado a participar. Realmente espero que la reunión del día de hoy y la presentación les sirva para todo este tema que estamos hablando de las empresas familiares, que todos estamos, bueno, realmente convencidos que es un tema súper importante que debemos abordar. A ver, vamos a entrar un ratito para poder compartir con ustedes la presentación. Juana, si gustas, ¿dónde estás? Abajo hay un... Sí, acá estoy, ya estoy en la presentación, ahí estoy entrando. Sí, no te preocupes, acá estamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿La ven todos? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy era el desafío de las empresas familiares y su desarrollo sostenible exitoso. Este título lo sacamos realmente por todo lo que conversaba Alfredo hace un rato, sobre el tema de que las empresas familiares efectivamente en el camino empiezan, digamos, formadas por un objetivo de una persona de la familia que crea su negocio, y la idea es que esa empresa más adelante pueda ser, pues, sostenible en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que se busca. Ahora, previo espérense un ratito, vamos a ver, creo que acá, tengo que pasar por acá, ¿no? Vamos a hacer, sí, ya, ahora sí. Previo al tema importante que les quería conversar, hay una cosa importante que es el tema de la Agenda 2030. Las Naciones Unidas, como ustedes saben, aprobaron la Agenda 2030 como un tema de desarrollo sostenible. Y esto era una hoja de ruta que se nos quiso, digamos, compartir para crear un nuevo desarrollo, un nuevo paradigma de desarrollo para las personas, para el planeta, con la finalidad de buscar prosperidad, paz y algunas alianzas, ¿no?, en torno a todo lo que es el planeta. Estos objetivos son 17 objetivos, que eso es en lo que constan los objetivos de desarrollo sostenibles, que básicamente están orientados a un plan para poder conseguir el futuro sostenible y que sea capaz de satisfacer las necesidades, ¿no?, actuales, sin comprometer los recursos y posibilitar el futuro de las generaciones. ¿Y cómo hacemos esto? Cuidando el medio ambiente, buscando la sostenibilidad, convirtiendo todo esto en algo especialmente esencial en la actividad empresarial. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible son importantes para las empresas en general, muy al margen de la empresa familiar, en general? Porque la importancia radica en que nosotros vemos la focalización de la estrategia, estrechamiento de las relaciones con los grupos, mejora del desempeño y una anticipación. ¿Qué queremos decir acá? Focalizar la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que buscamos herramientas que faciliten identificar cuáles son algunos riesgos y oportunidades de estos objetivos para nuestros negocios. Aplicarlos y buscar también algunos indicadores para medirlos y ver de hacer seguimiento en el tiempo. Estrechar las relaciones con los grupos de interés se centra básicamente en toda la demanda de la sociedad. Mejorar el desempeño, estamos hablando de las prácticas de sostenibilidad que optimizan también la competitividad y el rendimiento de toda la empresa. Y finalmente, en el tema de anticipación, ¿a qué nos referimos? A adoptar de manera proactiva todo lo que es la Agenda 2030. Será una manera de que las empresas se preparen, ¿no?, para responder tanto a los requisitos normativos como a los grupos de interés. ¿Por qué? Porque si hacemos que la empresa ya se formalice y se oriente hacia el tema de estos objetivos de desarrollo sostenible, vamos a tener un punto de partida
que va a permitir a las empresas distinguir también el impacto social, el impacto económico y también el impacto medioambiental y cómo todo esto contribuye para poder hacer una sociedad mejor. La empresa deberá incluir los objetivos de desarrollo sostenibles en sus estrategias de negocio. Esto no es una obligación, pero en el fondo es algo que nos permite que la empresa no solo conozca los objetivos y los entienda, sino que también los aplique dentro de su negocio para poder mitigar algunos riesgos y de repente también aprovechar algunas oportunidades. ¿Y cómo hacemos que este tema de objetivo de desarrollo sostenible y de sostenibilidad afecta o cómo se junta esto con las empresas familiares? La empresa familiar, como decíamos al inicio, tiene una ventaja sobre las demás en el sentido de que tienen historia. Las empresas familiares van a la historia para poder orientarse hacia el futuro. La continuidad de esta empresa familiar implica un proceso de constante adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque, como les decía, es una persona la que tiene una idea, esa idea se convierte en negocio y finalmente se genera una empresa. Y esta continuidad va a seguir pasando a lo largo de la familia, dependiendo de cómo esto se vaya organizando y cómo la empresa vaya creciendo. Entonces, los retos y oportunidades de cada generación son únicos, porque no va a ser igual el fundador, después respecto a los que vienen los hijos, después vendrán los hijos políticos, y luego la familia empieza a crecer, los hermanos. Entonces, es muy importante que esta empresa, o sea, la evaluación que se hace de una empresa familiar es muy importante dentro de la estructura de la familia que la respalda, ¿no? ¿Cuáles son las características diferenciadoras de una empresa familiar? Primero, que obviamente la propiedad de la empresa está concentrada en el grupo familiar, la participación que tiene la familia en el gobierno de esta empresa y la vocación y continuidad familiar. Ahí es donde hablamos, lo que les decía hace un momento, de cómo la familia va creciendo, al mismo tiempo que la empresa va creciendo, entonces después cómo nos organizamos para que esta empresa pueda continuar en el tiempo, pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo ocurre el crecimiento de la empresa familiar? Como les decía, empieza con una idea seguramente, empieza con un negocio que normalmente cubre las necesidades de la empresa, ¿no? Ese negocio o ese producto, ese servicio que yo voy a vender, cubre las necesidades de mi empresa. Pero a medida que va creciendo el negocio, ya tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Empezamos a crecer la parte comercial, empieza a crecer la parte administrativa, y empiezan a surgir otras necesidades en la organización. Y acá viene el famoso escenario esperado. ¿Cuál es el escenario esperado? Que la empresa familiar se pueda profesionalizar para que luego pueda ser sostenible en el tiempo, y luego la familia seguramente ya pasa a ser un poco los accionistas, ¿no? Dejando su empresa en profesionales que puedan continuarla. Este se supone que es el objetivo o la finalidad, el fin supremo, digamos, de una empresa familiar cuando ya está en crecimiento. Y para esto, o sea, ¿qué entendemos por profesionalización? O sea, ¿por qué la empresa familiar debería profesionalizarse? La profesionalización realmente es un proceso social por el cual se mejoran las habilidades de una persona para hacerla competitiva. Esa es una definición. Y la empresa familiar, en este momento, es una empresa cuyo patrimonio y gobierno está en manos de una o varias familias, ¿no? Que intervienen en forma decisiva en la administración y la dirección del negocio. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? ¿Cómo deberíamos preparar a la empresa familiar para que vaya camino a esa profesionalización de la que estamos hablando? Con el objetivo de poder hacerla también sostenible en el tiempo. Hay acá 7 puntos, que ahora los voy a desarrollar, que nos van a dar alguna idea de cómo deberíamos y qué caminos debemos seguir para poder profesionalizar nuestras empresas.
Primero estamos hablando de la comunicación y trabajo en equipo, ahora los voy a detallar. El organigrama, o sea, la parte organizacional, cómo la manejo. Asignar roles, que los roles estén claramente definidos. Alinear intereses, porque tenemos los intereses personales contra los intereses corporativos. Contar con información confiable. Si yo no tengo información financiera confiable, no puedo tomar decisiones, y eso es muy importante en las empresas, en toda organización. Brindar un marco formal a las reuniones de trabajo. Estos 7 puntos los vamos a tocar a continuación un poquito de detalle, porque creo que son muy importantes para que una empresa familiar tenga un orden y tenga un camino hacia la profesionalización. ¿Qué estamos hablando en estimular la buena comunicación para trabajar en equipo? Primero debemos desarrollar herramientas específicas para comunicar y resolver conflictos. No podemos, dentro de la familia normalmente lo que sucede es que se reúne la familia, llegan a acuerdos, pero no están separando lo que es el rol de la persona, de la familia, con respecto a la empresa. Entonces se tiene que aprender a tener herramientas de comunicación para que estos conflictos se puedan resolver de una manera más, digamos, administrada, ¿no? No simplemente porque somos familia. Conocer el estilo de gestión para complementar y para mejorar. O sea, no es porque el dueño dice se debe hacer tal cosa, no, sino que tiene que haber una política, se tiene que definir los estilos de trabajo. Aplicar inteligencia emocional también. ¿Por qué? Porque hay que tener empatía para que se puedan comprender entre todos, y no solamente lo que se piensa, sino también lo que sienten los demás. En la empresa familiar normalmente lo que pasa es que justamente todos nos tratamos como familia, y lo cual está bien, pero al mismo tiempo se tiene que delimitar esta parte, digamos, de la comunicación tiene que ser muy, muy minuciosa para que al final este trabajo en equipo nos ayude dentro de la empresa. En la parte organizativa, estamos hablando de crear un organigrama de la empresa y de la familia. ¿A qué nos referimos? Las empresas normalmente tienen este tipo de organización, ¿no? Esta es una organización societaria, en donde la empresa tiene una junta general de accionistas, tiene un directorio, tiene las gerencias, y por lo tanto tiene ya la plana ejecutiva y la forma de trabajo. Este es un organigrama que es válido para cualquier empresa, ¿no? Obviamente se tiene que adecuar de acuerdo al tamaño o a la cantidad de áreas que pueda tener la organización. En el caso de la empresa familiar, lo que también se debería hacer es tener, o sea, el equivalente del directorio vendría a ser el consejo de familia, y el equivalente de la Junta General de Accionistas, la asamblea familiar. Pero debe definirse un organigrama en la familia. ¿Para qué? Para que se pueda tener todo lo que estamos hablando de las políticas, tener un presupuesto adecuado, tener un plan de acción, un plan de trabajo, un plan de comunicación, etc. Entonces, de esa manera ya se hace una institución en la empresa y ya no tenemos, o sea, y tenemos las áreas claramente definidas. Un tercer punto es asignar los roles. Tenemos que asignar las funciones, las tareas, las responsabilidades, porque si no, si yo soy un hermano, digamos, y tengo al otro hermano, y de repente nuestras funciones no están claramente detalladas, de repente como los dos somos dueños, los dos decidimos y los dos decimos las cosas, pero las personas que trabajan para nosotros no tienen esa delimitación de funciones. Entonces, ¿a quién le hacen caso? Muchas veces eso es lo que hace que creen conflictos entre los mismos trabajadores de las empresas. Entonces es importante asignar funciones, asignar tareas, responsabilidades. Crear evaluaciones de desempeño. O sea, yo no puedo evaluar al personal en general, no puedo evaluar a las personas simplemente porque, bueno, por mí, en forma subjetiva, digo, hizo bien su trabajo o lo hizo mal, sino tengo que tener algunas métricas para medirlos. Entonces, esto también hace que al final las personas se sientan motivadas porque sientan que todo es totalmente transparente. Entonces, tengo que crear evaluaciones y tengo también que establecer una política de remuneraciones, porque si no, también hay conclusiones, digamos, o nos observan de forma subjetiva pensando, oye, ¿por qué esta gerencia gana de tal manera y por qué la otra gerencia gana de tal manera? De repente, ¿por qué esta gerencia está el dueño y en la otra gerencia
persona, un tercero. No podemos hacer eso, entonces tenemos que tener políticas claras para que, dependiendo del puesto y no si es que persona de la familia, tenga definido los salarios, dependiendo del perfil del puesto y no de la persona que hace la labor. Entonces, y otro tema importante, esta definición se tiene que hacer con miembros de la familia sanguíneos o por afinidad o sin ellos. O sea, ¿qué queremos decir acá? Que tenemos que considerar a todas las personas que están involucradas dentro de la empresa. Alinear los intereses personales con los corporativos. ¿Y qué nos referimos en este punto? Que hay que identificar las expectativas, los intereses y los objetivos personales y laborales respecto al futuro de cada familiar. O sea, cada persona tiene que saber cuál es su objetivo dentro de la empresa, ¿no? Y cuál es el objetivo de como persona y cómo va a agregar valor a la organización. Alinear esos objetivos que yo tengo como persona a los objetivos de la organización. Y finalmente, en algunos casos incluso, vamos a tener que sacrificar algunos intereses personales o profesionales para que el bien de la empresa familiar continúe dentro de las manos del grupo familiar. Este tema también es muy importante, porque muchas veces se generan conflictos por no separar bien los intereses personales de los intereses de la empresa. Contar con información confiable para tomar mejores decisiones. Esto es muy importante. Las empresas familiares normalmente se encargan y se preocupan mucho de todo lo que es la parte del negocio. Se preocupan por la venta, se preocupan por el desarrollo del producto, se preocupan por sacar nuevos servicios. Pero son muy pocas que al inicio, sí lo hacen al final, cuando ya se desordena, pero son muy pocas las que al inicio hacen toda una revisión de la parte administrativa y de la parte financiera contable. Esto es una cosa muy importante. Se tiene que revisar y actualizar el sistema de información de gestión. ¿Por qué? Porque en base a la información financiera, la empresa va a tomar decisiones. Y muchas veces las empresas, al no tener información de calidad, no saben por dónde van y no pueden tomar decisiones acertadas. Entonces es importante que se evalúe si es que existen algunas limitaciones y se trate de trabajar en nuevas alternativas para mejorar todo este rol de herramientas de gestión. Brindar un marco formal a las reuniones. En este tema también es importante. A veces como se reúne la familia, como son familias, se reúnen, conversan y de repente hasta en un almuerzo familiar pueden tomar algunas decisiones. Es importante que se establezcan también reuniones de trabajo, pero reuniones formales de trabajo. Establecer una frecuencia, duración de las reuniones, preparar una agenda, enviar la información con anticipación para que se pueda revisar y que luego la reunión pueda ser más fácil y más rápida. Designar un moderador durante la reunión y tener también actas de reunión. ¿Para qué? Para que en la siguiente reunión partimos con el acta anterior y podemos avanzar y ir viendo cómo hemos podido superar de repente algunos puntos que quedaron pendientes en la reunión pasada y que ahora ya no están. Este tema pareciera un poco burocrático, pero ayuda muchísimo a que se formalice la empresa y a que la información, digamos, quede más respaldada. Finalmente, ¿con qué herramientas cuentan las empresas familiares? Se puede trabajar con todo lo que es el protocolo familiar, o sea, es una elaboración de la formalización, digamos, de la revisión del protocolo. Esto va a regular la participación de cada miembro de la familia en la empresa. Se trabaja también con la sucesión para que se defina quién va a ser el siguiente cuando el dueño ya no esté o el fundador ya no esté, ¿no? Entonces se tiene que ir viendo cómo se va a hacer esa sucesión, quiénes van a entrar y en qué posición. Hablar también de las próximas generaciones. Muchas veces ya vienen los hijos y los hijos de los hijos, y de repente esos hijos quieren participar, los nietos quieren participar. Entonces hay que hablar de esas próximas generaciones, cuáles van a ser sus funciones, cuáles serían los roles de estas personas para la empresa familiar. Definir el tema de las inversiones, ¿no? Para ver cómo se va a trabajar esta parte de las inversiones dentro de la empresa, si es que existen iniciativas, hasta promover esas iniciativas de inversión.
Y también ver qué se va a hacer con los parientes políticos. Habrán algunos parientes políticos que van a desear trabajar o participar dentro de la empresa familiar y de repente otros que no. Pero también eso se tiene que quedar claramente definido para evitar posteriores conflictos. ¿Cuáles son los principios de la empresa familiar según el Código de Buen Gobierno Corporativo? Porque todo lo que estamos hablando, si se dan cuenta, es de cómo hacemos que la empresa sea sostenible, cómo hacemos que sea más formal. Dentro del plan del Código de Buen Gobierno Corporativo existen 4 pilares y la idea es trabajar en estos 4, ¿no? 1, lo que es el derecho de los accionistas, el tema del directorio y la gerencia, los riesgos y cumplimiento, que es muy importante, y finalmente la transparencia de la información. Si una empresa tiene estos, digamos, pilares bien trabajados, entonces definitivamente sus resultados van a ser estos, los beneficios de un buen gobierno corporativo. 1, que la empresa va a tener foco en la creación de valor, mejora la imagen de la organización y de la alta dirección también, existe un mayor control, tenemos control de todo, de la información y de las políticas que tenemos, ¿no? Mayor acceso al mercado de financiamiento, porque obviamente si mi información es transparente, voy a tener mayor acceso y menos riesgo, para los inversionistas. Entonces, estos son beneficios importantísimos que podemos lograr si es que podemos llegar a toda esta profesionalización de la que estamos hablando. Ahora, los tips para mejorar la gestión de la empresa familiar, básicamente los hemos resumido en 6. Definir y hacer cumplir las prácticas y políticas de la empresa a todo nivel. Como les decía, si creamos las políticas y creamos prácticas, obviamente las tenemos que implementar y las tenemos que hacer cumplir. Porque de nada sirve, hay muchas empresas que dicen yo tengo mi política, yo tengo mi práctica, pero en el momento que se tiene que hacer algo, no se respeta porque se hace lo que dice el dueño. Entonces, eso tenemos también que nosotros irlo soltando para que la empresa camine por sí sola. Establecer métricas de desempeño, ¿no?, que permitan el cumplimiento de todas estas medidas que estamos tomando. Separar la relación familiar de la laboral. Cada accionista debe rendir cuentas, como lo hace cualquier colaborador. Buscar asesoría profesional. Muchas veces se necesita tener un tercero que pueda tomar algunas decisiones por nosotros o que nos dé algunas sugerencias. Enfocar esta organización de forma que responda a la necesidad del cliente y no a la caja del accionista. Eso también es muy importante. Y finalmente, considerar algunas estrategias de negocio que permitan enfocar los esfuerzos en lo que sabemos hacer, en el core de la organización. Este tema importante, y ya con esto voy cerrando, se tiene que relacionar también, y no podemos dejar de hacerlo, relacionarlo con todo lo que es el tema de responsabilidad social corporativa. Las empresas en este momento están trabajando en un entorno en el que ser responsable es un requisito para competir. Entonces, este tema es realmente un elemento estratégico. ¿Y a qué nos referimos o qué es la responsabilidad social corporativa? Se está refiriendo básicamente a lo que es ética y gobierno corporativo, ya hablamos del gobierno corporativo, calidad de vida, y prácticas laborales, todo lo que lleva el tener un área o personal comprometido, contento, participación activa en la comunidad, medio ambiente y cadena de valor. Si se dan cuenta, todo esto es importante, ¿por qué? Porque influye positivamente en la reputación de la empresa y por lo tanto mejora todo lo que es la relación con los stakeholders. ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Para terminar, ¿cuál es el objetivo final, digamos, de todo esto? La empresa lo que debe hacer es una selección juiciosa y crítica de los objetivos de desarrollo sostenible que necesita utilizar o que debe desarrollar en su negocio. No los 17 objetivos los tengo que desarrollar, pero hay algunos de ellos que sí impactan claramente en mi negocio y yo los debería tomar en consideración. Identificar esos que se alinean a mi negocio y trabajarlos. Finalmente, hacer una conexión entre la matriz de riesgos, que al final se debería convertir en una matriz de oportunidades. Y finalmente,
priorizar cuáles son los objetivos de desarrollo que voy a tener para poder tener una gestión efectiva de su cumplimiento. Bueno, realmente espero, con todo lo que les he comentado, poder haber aclarado o darles algunas pautas, y ahora me quedo lista para cualquier pregunta o consulta que puedan requerir. Buenas noches. Si desean hacer alguna consulta, si gustan, la pueden hacer a través del chat o de repente levantando la mano. A ver, Marielita, Mariela del Barco. Sí, adelante, te dejo, Juanita. ¿Sí, Mariela? ¿Ha hecho alguna por el chat de repente? Está levantando su mano, pero... Sí, es por el chat, tienen que hacerlo por el chat porque no está habilitado el audio. En el chat, por favor. Vamos a mirar acá. Sí, pero no la leo. No la leo, Marielita, si está haciendo por acá. ¿Tú ves, Julita, alguna...? Sí, no están. Por favor, a través del chat, si pueden hacer las consultas. Acá está, ya está. A ver, decimos ahorita, ahí está, están llegando consultas, ahorita las empezamos a contestar. Bueno, primero tengo una de Ketty Chantillo que me dice cómo empezar a construir el protocolo familiar. Mira, realmente no hay una receta específica, Ketty. ¿En qué sentido? En que lo que tiene que hacer una empresa familiar en el fondo es, primero, analizar su situación. ¿En qué sentido? No todas están en el mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que hay empresas que recién están empezando, empresas que todavía de repente tienen venta regular, todavía están un poco ordenadas, y de repente la parte administrativa todavía no es un problema, y por lo tanto pueden, como que tienen un poquito más de tiempo para organizarse, ¿no? Iniciar el protocolo no es una cosa difícil. Iniciar el protocolo es básicamente hacer algunas reuniones, algunos workshops, algunas coordinaciones y poder ir determinando lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? O sea, cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros y cómo deberíamos trabajar. Y finalmente eso se queda plasmado en un documento que obviamente se empieza a poner en acción, digamos, ya una vez que todos lo hayan aprobado dentro de la familia, ¿no? Entonces, realmente el protocolo es una herramienta, pero como te digo, lo más importante no es tener el protocolo, lo más importante es hacer efectivo ese protocolo. Entonces, yo lo que te sugeriría ahí es, primero tienes que evaluar cuál es el estadio en el que está tu empresa, y segundo, tienes que evaluar quiénes son las personas que están involucradas de la familia, o sea, si es que tienes muchas personas involucradas de la familia, y en base a eso, ustedes tienen que ir definiendo cuál es el rol de cada uno, y luego, de una manera, entre comillas, llamémosle sencilla, para los consultores es sencillo, de repente lo estoy, ¿cómo le puedo decir? Poniéndolo muy suave, muy sencillo, pero me parece que sí se puede trabajar, y como te digo, lo importante del protocolo es, muy al margen de lo que tú puedas definir, lo más importante es operativizarlo. Hay muchas empresas familiares que tienen los protocolos, pero no los están utilizando. Entonces, en el fondo, no ven el valor porque no lo utilizan, ¿no? A ver, me dice Mariela, espérame, acá Mariela, sobre los pilares que debe trabajar la empresa familiar, la determinación de la importancia de los mismos, cuál es el criterio a utilizar. Mira, en el caso de los pilares en los que tiene que trabajar la empresa familiar, estábamos hablando básicamente de la empresa familiar. Lo que tienen que hacer es definir que la empresa, el día de mañana, tiene que ser una empresa que va a dejar, digamos, de ser familiar para convertirse en una empresa y de repente en algún momento en una corporación. Tenemos nosotros ahorita muchas empresas que dejaron de ser familiares y que ahora ya no son solamente empresas, sino que son corporaciones que tienen muchísimas
muchísimos servicios o muchísimos incluso razones sociales diferentes, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo, ¿cuál es el pilar más importante? Uno es el tema de poder organizarse adecuadamente entre los miembros de la familia, o sea, la parte de la comunicación de la que yo estaba hablando, eso es muy importante. La formalización de todo lo que es la parte, digamos, como les decía, la parte entre comillas burocrática, que es armar las actas, armar acuerdos, tener, por más que suene burocrático, es muy importante tener todas estas, digamos, indicadores, estas herramientas por escrito, porque en el fondo, como somos familia, mientras tengamos una buena comunicación, mientras tengamos todo de forma transparente y tengamos todo por escrito debidamente sustentado, si se dan cuenta, no deberíamos tener problemas. ¿Dónde se generan los conflictos? Normalmente en las empresas familiares. Se generan los conflictos porque la familia tiene problemas, porque no dejamos la información detallada o definida, digamos, de forma ya con acuerdos, ¿no? Y también se genera porque muchas veces la parte administrativa no ha sido correctamente atendida. Muchas veces la falta de información o el desorden financiero puede hacer incluso quebrar a la empresa. Entonces, para mí, los pilares más importantes son, uno, la comunicación, dos, el ordenamiento financiero o el orden administrativo financiero, y tres, la formalidad en todos los acuerdos y en todas las decisiones que se tomen. ¿Cuáles son los motivos? Sí. Sí, muchísimas gracias, Juanita. Lo que pasa es que tenemos, Sí, yo creo que sí. sí, tenemos Miren, un par de expositores más. Si quieres, Sí. Julita, después me puedes pasar las preguntas y si quieres Claro, después las podemos al final, claro, les podemos contestar. contestar Sí. o de repente al final no también las podemos contestar. Excelente, Porque hay excelente. algunas consultas que también seguramente les va a poder contestar el siguiente expositor porque por ahí hablan del tema de sucesión. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Muchísimas Juana, gracias, muchísimas gracias. por tu participación, una excelente exposición. Mira la cantidad de preguntas que han quedado pendientes y disculpen, pero el tiempo lamentablemente también es un poquito ingrato. No te preocupes, sigue nomás. Muchas gracias. Gracias, Juanita, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su interés. Vamos a continuar con la exposición. Justo veía que había unos temas que era, por ejemplo, el tema de sucesión, ¿no? Entonces, quien nos va a hablar del tema de sucesión, no hay sostenibilidad, es el señor Roland Leidinger, que es consultor en gestión estratégica y gobierno familiar. Roland, él es magíster en administración de negocios de SAN, ingeniero de la Universidad de Ingeniería, ha participado en programas de dirección estratégica para directores de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, el PAD de gerentes generales de la Universidad de Piura, programa de formación de consultores de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio y la Corporación Internacional Financiera Internacional del Banco Mundial, el programa de gestión de empresas familiares de SADE España. Cuenta con más de 25 años de experiencia como gerente general y gerente de línea en empresas familiares nacionales y extranjeras, y desde hace 8 años es consultor en gestión estratégica, gobierno familiar y corporativo y director de empresas. Como les decía, Roland nos va a compartir el tema sin sucesión, no hay continuidad. Bienvenido, Roland. Te dejo para que puedas empezar con tu participación. Roland. Ahí, ya. Ahora sí está mi micrófono, perdón, ahora sí. ¿Se me escucha ahora sí? Ya. Bueno, muchas gracias, Julia. Después de la presentación de Juana Moyo, fue todo un reto llevar una exposición al nivel que ella lo ha hecho. Sin sucesión no hay sostenibilidad. Obviamente, una empresa familiar uno busca que continúe a la siguiente generación porque uno trata de que lo que uno ha construido, lo que uno ha trabajado, pues pueda transferir a la siguiente generación y a los hijos. Pero no siempre ocurre así. Hay familias donde
tengo un caso ahorita de una familia donde me llama el papá que se quiere retirar y ninguno de sus hijos quiere ser parte de la familia y se llevan bien y todos, pero ninguno quiere y hay todo un trabajo que hay que hacer previamente, ¿no? Y me pasan casos al revés, que justo hablaba esta mañana, un señor que no se quiere retirar nunca y ya está bordeando bastantes años y los hijos pues dicen, y bueno, ¿y cuándo nos toca, no? Entonces, es todo un tema bastante complicado y de cómo enfrentarlo, pero lo que hay que ver es el tema de cómo manejar ese tema de la sucesión. Como bien dijeron, pues muchas empresas familiares no sobreviven. En el Perú, menos del 15% de las empresas pasan de una generación a la otra por alguna u otra razón. Y tenemos empresas familiares muy, que tienen muchos años y que lo han logrado y he querido poner en esta pequeña gráfica para que vean cómo hay empresas familiares, algunas, llamémoslas así, relativamente pequeñas, no son las grandes empresas, pero que sí tienen muchos años, Brayar, 3 generaciones, que realmente en el Perú están muchos años con nosotros. Y claro, a veces la sucesión demora un poquito, ¿no? Y alguien no quiere irse, ¿no? Y está ahí y tiene que esperar. Y uno dice, ¿y los hijos querrán esperar o no querrán esperar? O habrán otros casos. Esta me pareció muy interesante, una frase que le escuché decir, bueno, la peor sucesión es la defunción, ¿no? Es decir, esperar que la generación que está a cargo pues pase a otra vida y recién en ese momento pensar en la sucesión. La sucesión es un proceso que dura muchos años, que comienza desde ir preparando a la generación para poder ir asumiendo y también no solamente eso, sino preparando a la empresa, como lo vamos a ver en un ratito más. Y claro, hay otros casos, como por ejemplo, a tiempo, el mando a la siguiente generación, ¿no? El rey Felipe en España, que con anticipación le dieron el mando y se retiró el anterior, ¿no? Y no como el caso anterior de la reina Isabel, ¿no? Y cada familia tiene también su realidad. La sucesión tiene varias cosas. No solamente hay la sucesión en la propiedad, hay la sucesión de la gestión o y la sucesión a veces también del know-how, ¿no? En qué momento uno transfiere ese know-how a la siguiente generación, dependiendo. Y los retos que tenemos que enfrentar a veces, sobre todo en empresas medianas o pequeñas, es que eventualmente la siguiente generación no tiene las competencias profesionales o que la siguiente generación no quiere asumir, porque tiene otros planes de vida y es absolutamente aceptable que puedan tener otros planes de vida, o que la siguiente generación no tiene la suficiente capacidad de emprendimiento. También sucede a veces que la generación actual no quiere retirarse, no quiere ceder poder o no valora a la siguiente generación. No, mis hijos todavía no son pues suficientes, todavía les falta algo más, todavía tienen algo que aprender. Y claro, el hijo puede tener 50 años, pero todavía sí le falta algo para aprender, ¿no? Entonces, y entonces son retos que hay que enfrentar, ¿no? Y el hijo, claro, cuando es bastante joven, sí, es cierto, tiene mucho que aprender, pero cuando ya comienza a llegar a los 30, 40, pues ya se supone que ya tiene toda una carrera que puede haber hecho, ¿no? Y nos enfrentamos a otro reto, las maneras de pensar diferentes, ¿no? No son mejores ni peores, son simplemente diferentes. Y que esa manera de interactuar, porque nos ha tocado vivir cosas distintas, porque nos ha tocado realidades distintas, pensamos distintos y hablamos pues los baby boomers y todo este tipo de cosas y los millennials. Y lo que tenemos que hacer es conocer esas diferencias, respetarlas, valorarlas, y no simplemente, este jovencito tiene una manera de pensar distinta. Cada uno tiene una manera de ver la vida diferente. No digo que es mejor ni peor, es diferente. Y hay que valorarlas. Y hay que saber respetar eso. Y a veces a los mayores nos cuesta un poco aceptarlo. A algunos sí, a otros no. Pero a mí personalmente me gusta mucho ver esa gente joven con unos valores diferentes que a veces digo, ¿por qué no los tuve yo a esa edad? Pero bueno, a mí me tocó, la cultura que me tocó a mi edad era diferente. Y claro, cada generación
enfrenta un doble trabajo, que es recibir lo que ha vivido y poner su propia realidad, crear su propio espacio, sus propias ideas que cada uno quiere poner, que no necesariamente coinciden con la generación anterior. Y aparte que requiere renovar, ¿no? No solamente seguir el plan que hizo la generación anterior, sino qué cosa se adapta a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de pensar de las personas. Y entonces, siempre esa frasecita que hemos escuchado tantas veces, pero si así lo venimos haciendo hace 20 años, ¿por qué no podemos seguir haciéndolo, ¿no? Terrible frase, ¿no? Terrible frase. Quiere decir que no estamos aprendiendo esa evolución que tiene que haber y que necesariamente tenemos que cambiar, ¿no? Y claro, muchas veces estas son maneras de pensar distintas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los jóvenes, más que el deber y la responsabilidad, piensan en ser felices, ¿no? O hacer cosas que tienen sentido, ¿no? Y así hay una serie de diferencias entre entre una realidad y otra. Porque los mayores antes eran verdades únicas y absolutas, ahora las verdades son un poco más relativas, ¿no? Y así podemos ir encontrando esos cambios que se van dando de una generación a la otra y que hay que seguir entendiendo y a veces no lo entendemos. Los jóvenes quieren ser más emprendedores, los mayores a veces están más educados a ser más dependientes. Antes era más las luchas, los conflictos, hoy día se busca el consenso, la negociación, y en fin. Y esas son las dos generaciones o tres generaciones que muchas veces se encuentran dentro de la empresa familiar, los padres, los hijos, incluso los nietos, y esas diferencias pues no son a veces fáciles de manejar en este proceso de sucesión. Y claro, a veces pues no se miran bonito, ¿no? Porque tienen maneras de pensar distintas y formas de ver las cosas distintas. Se pueden querer mucho. Me pasó en una familia, esta que le digo que los hijos no quieren ser parte de la empresa, me dijeron, nosotros nos llevamos muy bien, pero cuando hablamos de la empresa nos peleamos. Así que no queremos ser parte de la empresa porque no nos queremos pelear con mi papá. Y claro, el papá tiene su geniecito, ¿no? Lo conozco, tiene su geniecito. Entonces, ahí venimos ahora un reto de cómo hacer eso, cómo poderlo manejar, ¿no? Muy bien como papá y mamá, como papás e hijos, pero cuando están a nivel empresarial comienzan los choques, ¿no? Y los encontrones. Y las sucesiones pues, pueden ser a veces de fundador a los hijos, o a un hermano, eventualmente a no familiares, ¿no? Es decir, a un gerente profesional pueden ser, y pueden haber más opciones. ¿Cuáles opciones tenemos? Bueno, designar a un miembro de la familia, podemos buscar a un gerente interino, podemos designar un gerente profesional, cosa que no es fácil, porque a veces viene esa persona con otras maneras de pensar y no se adapta a la cultura de esa empresa. Tenemos varios casos de empresas aquí en el Perú que han nombrado el grupo Añaños, que ha cambiado varias veces de gerente general porque no ha sabido adaptarse, y no es porque el profesional no sea bueno o malo, sino simplemente por ambos lados no ha habido una, ¿cómo se llama? Cómo saberse adaptar las culturas entre la cultura familiar y el gerente que viene de afuera. Otra opción es liquidar la empresa, también se da y también se ha tenido que hacer en más de una oportunidad. Otra cosa es lo que dije antes, esperar que fallezca el fundador y a ver qué pasa, ¿no? Normalmente esa es la peor decisión, ¿no? Esa es la peor decisión. Otra opción más es vender, si la empresa, si ninguno quiere entrar, ninguno tiene las competencias, también puede ser vender. Otra opción es fragmentar entre los herederos, le dais que divido la empresa en 3 o 4 partes y cada uno se lleva una parte de la empresa. Hay empresas donde se puede hacer, hay empresas donde eso no es factible hacerlo. Y finalmente, bueno, la otra cosa es, a lo cual por lo general queremos apuntar, los que estamos en este mundo, es a desarrollar una estructura, una organización, cosas que estaba diciendo antes Juana, y nos estaba explicando, ¿no? De desarrollar una estructura de la empresa y de la familia para que esto pueda llevarse más adelante, ¿no? Mencionó varios de los tips que ella estaba mencionando que son
parte de eso lo que uno puede hacer para poder estructurarlo. ¿Por qué? Porque antes había una persona o dos personas, era de mujer o marido o una persona y su hermano, que eran los que manejaban todo, y ahora comienzan a haber hijos, de repente yernos, nueras, primos, sobrinos, y entonces esa forma de tomar decisiones tiene que cambiar definitivamente. Cuando hablamos de sucesión tenemos que pensar en cuatro elementos, no solamente en uno, en cuatro. Primero el sucesor, eso es el que suena casi obvio. El sucesor es la persona que va a asumir, y para eso nosotros tenemos primero que pensar, no de ahora, sino desde mucho antes, desde niño, cómo hemos preparado y cómo hemos generado la capacidad emprendedora a la siguiente generación, cómo la hemos preparado desde niños. Y para eso hay dos elementos que hablan los psicólogos respecto a cómo generar esa capacidad emprendedora. Una es la nutrición, pero no la nutrición en la comida, sino la nutrición psicológica, al atender las necesidades de los hijos. Padres que fomentan la individualidad, fomentan la autorregulación, la autoafirmación, que genera autoestima, autonomía, capacidad de relacionarse con los demás. Hay padres que enseñan eso a sus hijos. Y el otro elemento y la otra variable es la exigencia. Es decir, no solamente que ayudamos a nuestros hijos y le damos todo lo que desean, sino cuánto le exigimos a ellos. La demanda del éxito, madurez, ese desempeño que deben de tener, la disciplina, la voluntad de confrontar al niño que desobedece, asumir consecuencias de los actos, que muchas veces los padres tienden a ser muy laxos con esto, ¿no? Y cómo generamos capacidad para que puedan resolver situaciones, y no papá le resuelve todo a los hijos, ¿no? Y bueno, y viendo estas dos variables, pues se nos presentan varias alternativas, ¿no? De resultados, dependiendo de qué tipo de padres somos, exigentes o también que le damos nutrición. Y si somos padres muy exigentes y poca nutrición, es decir, exigimos mucho, tiene que ser primero de la clase, tiene que sacar las mejores notas, pero nunca consideramos lo que sienten y sus emociones, tendremos hijos con una gran capacidad de exigencia, buenas habilidades para instrumento de hacer cosas, pero suelen tener un bajo nivel de autoestima y de baja confianza en sí mismos. Lo único que recibieron fue, siempre lo hace mal, nunca ha sido suficiente, siempre tiene que hacer algo mejor. Y ellos nunca han sido suficientemente buenos. Y a eso le llamamos padres autoritarios. Tenemos por el otro lado los padres permisivos. Nunca se le exige nada, lo quieras hijito, se le da mucho cariño, mucho amor, se les atiende todo lo que quieran, pero ay, te jalaron del colegio, no importa, pero igualito nos vamos de paseo a Disney. Ay, qué mala nota, ¿no? Que puede ser malo el profesor, no, pero igualito te regalo tu nuevo iPad. Estos niños, padres muy permisivos, desarrollan buenas habilidades sociales y gran autoestima, pero débiles en habilidades instrumentales porque nunca son exigidos, poco preparados, poco dispuestos a asumir responsabilidades y a resolver problemas, y obviamente tienden a ser muchas veces egocentristas y narcisistas. Y tenemos la tercera, no voy a mencionar los negligentes, porque los negligentes espero que no haya ninguno por acá, es decir, que ni tienen exigencia ni son nutritivos, ni reciben ningún cariño de nadie, ¿no? El autoritativo es aquel donde hay una buena combinación de exigencia y al mismo tiempo de nutrición emocional y social. Genera justamente niños de autoestima, alta capacidad instrumental y gran desempeño, que ellos justamente son los que van a lograr a futuro tener mucho más éxito en la vida. Esa forma parte de la preparación de la asociación desde mucho antes. Y claro, habrá que ir a las universidades y tendrán que sacar sus maestrías y tendrán que aprender muchas cosas, pero también hay que preparar a la persona. ¿Cómo logro que mi hijo sea emprendedor? ¿Cómo logro que mi hijo quiera superarse? ¿No? Que no se dé cuenta de que todo le cayó fácil, sino que realmente sepa que hay que luchar por las cosas. La segunda preparación es la empresa. ¿Y cómo preparamos a la empresa? Y bueno, de eso habló mucho antes Juana. ¿Cómo llevamos de una situación donde propiedad, familia, empresa está todo unido a separar estos tres elementos y desarrollar las estructuras
quien antes mencionaba consejo de familia, eventualmente, que haya junta de accionistas y que directorios y que esto esté estructurado y profesionalizado, ¿no? Para profesionalizar las relaciones que puedan haber entre todos. Y profesionalizar significa, ¿no? Entre otras cosas, es una definición diferente a la que dio Juana, pero que también es válida, es cómo hacemos que la organización dependa menos del empresario y que la empresa siga teniendo capacidad de competir. Que no todo dependa de una sola persona, sino que dependa de, ¿cómo se llama?, de la estructura que hemos armado para ellos. Y eso implica una serie de cosas, muchas de ellas mencionó antes Juana, cómo tomamos decisiones, cómo establecemos los recursos, los roles que tenemos que hacer, cómo distinguimos los roles, el papel del directorio, las prácticas para tener de gestión, para poder tener la información que uno necesita, y cómo tener los trabajadores con las competencias adecuadas. Es decir, toda una instrumentalización para poder lograr que la empresa no dependa solamente de una persona o del empresario, sino que dependa de la estructura que está hecha, que se tiene. Y la profesionalización puede ser en varios niveles. Puede ser en un nivel técnico, en un nivel más bajo, que es, bueno, si hago zapatos, pues hago bien los zapatos. Y si hago autos, hago bien los autos. Y si hago cocino y tengo un restaurante, pues hago bien la cocina. Lo hago bien a nivel técnico. Pero si la empresa crece, tengo que profesionalizar también la parte administrativa, los procedimientos, el back office. Tengo que generar información, como decía Juan antes, para que esto pueda funcionar. Y si quiero seguir yendo más arriba, ¿cómo profesionalizo la organización? Equipos de trabajo, motivación, cultura, valores, ¿cómo manejo todo eso? Y si quiero seguir subiendo en las áreas de profesionalización, ¿cómo profesionalizo la estrategia? Y cómo los planes, el método de control, las prácticas de buen gobierno. Y si quiero ir un poquito más, ¿cómo profesionalizo la familia? El protocolo familiar, los acuerdos familiares, el consejo de familia, cómo organizo todo eso para que funcione. Y claro, partiendo del consejo de familia, del directorio, ayudar a que todo esto se profesionalice y que todo esto se articule. Las familias tienden, pues justamente, a trabajar muchas veces en forma muy eh, informal, ¿no? Tengo un caso que obviamente no menciono nombres, pero que estamos justamente desde el directorio, ¿no? Una empresa que tiene 400 personas, ¿no? No tiene RP, no tiene procesos, no tiene estructura organizacional, parece increíble, tiene 400 personas. Y entonces desde el directorio estamos tratando de armar para profesionalizar todos los niveles de los organizaciones. A nivel técnico, ningún problema. Lo que hacen, lo hacen bien, lo entregan, pero uno dice, por Dios, qué tal caos que existe en otros niveles. No hay información, no hay nada, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que evitar para que pueda ser justamente, y claro, la empresa está estancada hace muchos años, no sigue creciendo, pero porque justamente necesitamos profesionalizarlos, ¿no? Caso interesante, ¿no? Porque una empresa que ha estado estancada, a pesar de que su sector económico está muy creciente, ellos 10 años que no han crecido nada. Y recién desde hace el año pasado que han comenzado a estructurarse, se comienzan a ver las cifras de crecimiento importantes. La otra preparación de la solución es la familia. La familia tiene que prepararse para poder saber y aceptar cómo se va a manejar, que ahora ya no va a ser una persona, un líder, que es el que maneja y toma todas las decisiones, sino probablemente vamos a tener que hacerlo a través de los distintos familiares, con distintos intereses, con distintas necesidades, con distintas formas de ver las cosas. Los hijos no todos son iguales, no es igual el hijo mayor que el hijo menor. Hay hijos que a veces son muy distantes en edad, peor todavía porque han tenido experiencias de vida distintas. Y entonces hay que preparar a la familia para también esta parte de la sucesión, de cómo van a irse entrenando poco a poco para ir asumiendo un rol de liderazgo y de toma de decisiones. Y finalmente, algo que muchas veces olvidamos es el sucedido. También hay que preparar al sucedido.
El sucedido, es decir, el líder que hoy día es el que maneja la empresa, suele ser una persona que muchas veces se ha dedicado su vida entera a la empresa. ¿Cómo le vas a decir, señor, ahora váyase a su casa a no hacer nada? Imposible, imposible. Entonces, el sucedido tiene que, no se trata de que se va a retirar y ahora no hace nada, sino que tiene que reinventarse y buscar qué otros roles puede hacer dentro de la empresa o eventualmente fuera de la empresa. Pasar de ser ahora el actor, el que toma la decisión, eventualmente a ser el tutor, el que da consejo, el que acompaña, ya no es el que hace. Pero eso es algo que toma tiempo y durante 30 años lo he hecho, como ahora paso a ser yo, dejo de hacer y tengo que dejar que otros hagan. Y tuve un caso que me fue muy interesante. El señor me decía, no, yo lo único que tengo es la empresa, no sé nada más que hacer en la empresa. Así que, y claro, mientras estaba en la empresa y había un hijo nombrado gerente general, pues el hombre estaba encima del hijo, ¿no? Y no lo dejaba hacer nada al hijo, ¿no? Obviamente, porque estaba encima. Así que yo le dije, mire señor, usted, ¿qué cosa le ha gustado? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué es lo más importante que usted, algo importante, algún sueño que usted ha tenido y que nunca ha hecho? Se puso a pensar, y dijo, bueno, yo siempre quería tener un Mustang. El Mustang, para los que no, los jóvenes que no saben, era un auto deportivo muy, muy conocido, símbolo de poder en los años 60 y los 70, ¿no? Mucha gente soñaba con tener un auto, por supuesto, un auto muy caro. Entonces este señor dijo, bueno, hágalo, pues cómprese un Mustang. Pero no, el señor decidió no comprarse un Mustang nuevo, sino un Mustang antiguo, lo que él soñaba de los años 60, de los años 70, y como se ve en la foto, hay un auto que, bueno, para los jóvenes dirán que auto carcacha es esa, pero en su época era un auto, al contrario, muy deseado. Entonces compró el auto y lo comenzó a arreglar, y comenzó a reparar, y comenzó a cambiarle los asientos, y arreglar una cosa y hacer la otra, y claro, conforme se fue metiendo en el reparar el auto, comenzó a dejar de estar tiempo en la empresa y obviamente comenzar a dejar al hijo que haga las cosas y él ya cada vez participar menos. Él feliz haciendo lo que quería y el hijo pues con más libertad porque el papá cada vez participaba menos. Cuando terminó de arreglar el auto después de un par de años de trabajo, dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya tiene su Mustang, ¿y ahora qué va a hacer? Me dijo, lo voy a vender. ¿Cómo que va a vender? Sí, lo voy a vender. Porque ahora voy a venderlo y voy a comprar otro y voy a seguir haciendo otro más. Y terminó armando un negocio de comprar Mustangs y repararlos, arreglarlos bonitos, volverlos a como eran original. Y encontró algo nuevo, algo que soñaba. Entonces hay que preparar al sucesor. ¿Qué cosa le gusta? No, a mí me gusta pescar, a mí me gusta viajar, yo quiero ayudar a una ONG de las viejitas de no sé qué rayos. Bueno, pues, pero comienza a buscar eso con anticipación. No esperes el día de la sucesión. Prepárate antes para hacerlo. Y finalmente un tema que es bien importante cuando hablamos de sucesión. Estas dos palabras, herencia o legado. La herencia son cosas que dejamos a nuestros hijos. Es como una torta que dejamos para que se la repartan. Activos, bienes, dinero, terrenos. Si no formamos bien a nuestros hijos, pues pueden terminar peleándose por eso, como que suele suceder y escuchamos historias muchas veces, ¿no? De los hijos que se pelean por ciertos bienes de la familia. No, yo quiero esto, yo quiero otro, no, yo quiero la casa, yo quiero tal casa o quiero tal otra cosa. El legado es algo que dejamos a nuestros hijos para que se inspiren y quieran continuar. Los verdaderos líderes dejan huellas, dejan ejemplo, dejan marca, dejan modelos de honradez. Por ejemplo, soy dueño de una marca de vinos, quiero que esa marca de vinos continúe. Soy dueño de una, por decir, la Ibérica, ¿no? Oye, chocolate Ibérica, ¿cómo no voy a ver? Hablaba con unos de los hijos, me decían, no, nosotros matamos por Ibérica, no trabajamos ahí, pero marca, calidad es un sueño que pueden tener. El grupo Vice tienen ahí la señora de Cao, ellos trabajan y su legado, ¿cómo se llama? Temas arqueológicos con la señora de Cao, ¿no?
Hay otros que tengan el tema de educación, o, o algunos simplemente es un modelo de honradez, o nosotros somos un estudio de abogados especialistas en tal cosa, y los hijos y los nietos, todos siguen ese modelo. Es algo que inspira para querer seguir siendo algo mejor, algo para que nos una y crezcamos dentro de ello. Obviamente la empresa debe dejar una herencia, bienes, pero también puede dejar un legado que nos inspire a querer ser algo mejor, algo en lo cual nosotros queramos construir como familia. Y eso genera unión. La herencia tiende a separar, el legado tiende a unir. La herencia, padres comunes dan a sus hijos lo que ellos no tuvieron y se enfocan solamente en dar cosas. Padres extraordinarios enseñan a su hijo todo lo que nadie les enseñó y se enfocan en darle lecciones de vida y cosas que los inspiren para ser mejores personas para la sociedad a la cual ellos son parte. ¿Qué cosa es lo que estamos dejando nosotros? Es algo que nosotros tenemos que ver cómo construimos. Cuando lo hacemos, eso es algo que uno tiene que ver en qué momento uno quiere construir ese legado para darle a sus hijos que tiende a generar, a unir. Una sugerencia, ya, ya casi para terminar, para los jóvenes de la siguiente generación. Tengan experiencia de vivir fuera de casa, de preferencia en el extranjero. Tengan experiencia de trabajar en otras empresas. No pasen de la casa a la universidad y de la universidad a la empresa. Tengan un espacio de vivir fuera del entorno familiar. Ayuda mucho eso para la siguiente generación en lo que aprende, pero también para la empresa familiar, porque esa persona aprendió nuevas formas de ver las cosas que va después a nutrir a la empresa familiar con esas nuevas cosas. Por decir, estudia, trabaja, entra a trabajar en una empresa X y después de trabajar 3, 4 años en esa otra empresa, regresa a la empresa familiar y va a nutrir la empresa familiar con esas cosas que aprendió en la otra empresa. Tengan experiencia de generar su propio negocio o dentro de la empresa generar una nueva línea, un nuevo espacio para que la nueva generación pueda decir, esto es mío, yo lo creí, yo creé eso. Y participen en los negocios familiares no solamente como empleados, ¿no? Sino también siendo parte, sintiéndose como parte de ellos, ¿no? Y esto ya lo dije, y quiero terminar con una metáfora del rinoceronte gris, que la dijo Michel Booker, ¿no? Es una metáfora del rinoceronte que ahí está viniendo encima de nosotros y hace el caso, impone esta metáfora diciendo, son casos, son situaciones en las cuales nosotros vemos, son una situación obvia, el rinoceronte está viniendo, son altamente probables, ahí está, lo tenemos delante de nosotros, y a pesar de todo eso las ignoramos. Y eso es la sucesión. Son una sucesión obvia, es altamente probable, y a pesar de eso muchas veces la ignoramos. No tomamos acciones y no nos preparamos para eso. ¿Y cuáles son las cosas que van a venir? Bueno, en la generación actual, claramente el calendario avanza, tarde o temprano entramos en una etapa de vida y tiene que haber una sucesión. Y para la siguiente nueva generación van adquiriendo conocimientos y competencias y sus expectativas justamente por eso son crecientes y por lo tanto hay que tomar alguna acción porque sus expectativas cada día son mayores. Eso es un poco lo que yo quería mostrarles. La sucesión viene tarde o temprano y tenemos que prepararnos para eso. Las personas tenemos que ser conscientes que vivimos etapas en la vida y que no podemos amarrar no podemos anquilosarnos siempre en la misma etapa. Hay nuestra etapa de hijos chicos, nuestra etapa de hijos grandes, nuestra etapa de hijos adolescentes y después nuestra etapa de hijos adultos, donde nos toca a nosotros estar a un paso al costado, ayudándolos a que crezcan y se desarrollen como nosotros lo hicimos en su momento. Muchas gracias por su atención.
Muchas Julia. gracias, Roland. Muchas gracias por tu exposición, excelente exposición. Y por favor, si tienen algunas consultas, por favor, para que la hagan a través del chat. A ver, esperamos un ratito. A ver, Roland, acá tenemos una consulta, dice, ¿cómo superar las resistencias al cambio? Pero un ratito, ya tenemos varias consultas, un ratito. Sí, esa resistencia a cambio, ya aprovecho y la contestando. Y tengo un caso que ahorita me ha pasado. Y era, me reuní con ellos y el papá, obviamente no cuento quiénes son, está claro, ¿no? Pero el papá me decía, no, mis hijos tienen que cambiar, yo no tengo que cambiar, ¿no? No sé para qué, para qué me hablan de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que tratar un trabajo multidisciplinario muchas veces, ¿no? En este caso lo que necesitamos era un tema coach y les hice hacer un taller, ¿no? Y les ayudé quizás a un taller o un experto en el tema, ¿no? Y el papá también seguía desde el comienzo del taller diciendo, ¿yo para qué? ¿Para qué estoy yo acá? Son mis hijos los que tienen que cambiar, ¿no? Son unos flojos, decía, ¿no? Y bueno, y el taller los comenzó a ayudar, ¿no? Justamente hablaba ahora con uno de los miembros de la familia, me decía que bien le saca el taller, porque ahora tiene que ir trabajando este tema poco a poco y entonces no paren, ¿no? Porque hay que trabajar ese tema. El tema de empresas familiares, o muchas veces, no es un tema solamente frío de decir hay que hacer A, B, C, D, ¿no? Es un tema emocional donde hay que hacer intervenir a veces psicólogos o en este caso es intervenir a un coach, ¿no? Para ir superando las empresas, las resistencias al cambio, ¿no? Bueno, luego tenemos otra pregunta, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de fracaso en las empresas familiares? Hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. La verdad que es casi infinito, ¿no? Desde el que se queda en una propuesta de valor y no la cambian, pasan años y no la cambian, desde que los hijos no fueron educados con emprendimiento. Conozco un caso, una empresa que la vi como creció muy bien, la conocí en su momento, la dejé hace como 15 o 20 años de contacto. Cada vez que yo veo esa tienda, porque es una empresa que se ve en el mercado, es una tienda, digamos, o un grupo de tiendas, la veo exactamente igual hace 20 años. El resultado es que no han cambiado su propuesta de valor. ¿Y por qué? Porque los hijos no fueron también tampoco educados para eso, ¿no? O sea, hay razones que los hijos no fueron preparados, que no cambiaron la propuesta de valor, que no se han renovado, es decir, porque hay desacuerdos entre los familiares, porque ahí tenía un caso, dos hermanos no se hablan, ¿no? No se hablan entre ellos. Y el papá tiene 79 años. ¿No? Entonces tú dices, por Dios, ¿esto qué va a pasar? ¿No? O sea, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Y eso queda un caso extremo, pero hay otros casos que no lo son tanto, ¿no? Pero hay muchas razones, la verdad, hay que preocuparse por ello, ¿no? Luego Kimi Jerumi nos pregunta, cuando la siguiente generación estudia carreras no relacionadas al core business de la empresa, ¿qué recomienda para involucrarlos más que se sientan parte de la empresa familiar y así evitar conflictos en el futuro? Bueno, en primer lugar uno tiene que tratar desde niños y desde jóvenes involucrarlos con la empresa, aunque sea emocionalmente, ¿no? El día que inauguramos una nueva oficina que estén ahí, el día ¿cómo se llama? La celebración de Navidad que estén ahí, que en sus vacaciones de repente hagan pequeñas prácticas para poder ir generando una vocación emocional, una relación emocional. Pero muchas veces los chicos tienen unas carreras absolutamente lejanas a la empresa familiar. Empresa familiar no significa que los hijos o que todos los familiares tengan que trabajar en la empresa familiar. Pueden participar también desde el área de gobierno, es decir, desde el directorio o desde un comité de apoyo, y uno los hace participar en esos espacios, de manera que, y hay que irlos entrenando para que participen en esos espacios. Entonces sí se pueden involucrar, pero participan, llamémoslo así, tangencialmente con la empresa, sin que tengan que estar involucrados en el día a día. Y a veces se lleva mucho mejor cuando es así. Tuve un caso donde me dijeron, ¿sabe qué, señor? Me dijeron, nosotros nos hemos peleado
toda la vida por haber, hasta que dejamos todos los familiares, nos retiramos y ahora solamente participamos en el directorio. Nos llevamos mucho mejor entre todos y ¿cómo se llama? Y solamente estamos involucrados. Porque te vas a encontrar pues también que no todos tienen las habilidades y las competencias necesarias, entonces involúcralos en otros espacios, ¿no? Luego tenemos otra pregunta, vamos a mirar otra pregunta que nos dice Ketty Chihuantito, nos pregunta ¿cómo involucrar a la siguiente generación si no hay armonía familiar? ¿Se recomienda no seguir con la siguiente generación? Bueno, para eso, lo primero trabaja el tema de empresa, de la armonía, con especialistas, psicólogos, sociólogos, coaches, trabaja ese tema. Segundo, involúcralo si es necesario en el directorio, y si no, trata de profesionalizar la empresa al máximo, incluso hasta el directorio, de manera que sean simplemente accionistas, sean simplemente que queden como accionistas o solamente uno o dos participen en el directorio. ¿Para qué juntarlos y después lo único que va a generar más conflicto? Yo soy siempre focalizado en buscar la armonía familiar como número uno, ¿no? Como número uno. No hay cosa más importante que la familia. Entonces, si no se ha logrado desarrollar eso, también existe otra opción, es a veces, si la empresa lo permite y se puede, pues de repente separarlos, ¿no? También es una opción. No es la más deseable, ¿no? Porque hay empresas como, por decir, San Roque, es una empresa relativamente pequeña, ¿no? A ver cómo la puedes partir en la mitad, ¿no? O la que mencioné, la Ibérica, ¿no? ¿Cómo la puedes partir en la mitad? Bueno, los chocolates dulces los maneja esta parte de la familia, los chocolates, ¿cómo se llama? De tal tipo lo maneja la otra parte de la familia. No se puede, no se puede, no es posible. Hay algunos negocios donde sí se puede hacer eso, ¿no? Entonces hay que buscar algunas soluciones por ahí. Aquí hay 1.000.000 de casos posibles y no he tenido 2 casos iguales, la verdad. En realidad cada empresa familiar es única, ¿no? Porque cada familia es única, esa es la realidad. Hemos Diego, cambiado más de una vez ideas y la verdad que los casos que uno encuentra no hay 2 casos iguales, ¿no? No hay 2 casos iguales y cada uno tiene sus cosas que hay que analizar y ayudarlos y acompañarlos. Sí, quizá a veces ayuda mucho el acompañarlos, ¿no? Que haya alguien, un externo que mira las cosas desde afuera y los acompaña, ¿no? Diego Valenzuela nos consulta, ¿por qué recomendaría hacer una empresa familiar? La empresa familiar tiene una enorme ventaja que es la capacidad de mucho de mirar el largo plazo. No ven en la rentabilidad de corto plazo, sino de largo plazo, ¿no? En las etapas iniciales, en las empresas familiares, pues todo el mundo tiende a poner mucho más el hombro y pensar mucho más en cómo apoyarse unos a otros. Las empresas corporativas tienden a ver mucho el corto plazo. El estado financiero del próximo trimestre se vuelve importantísimo. Las empresas familiares tienen una capacidad de mirar mucho más allá del largo plazo y eso hace que si están bien manejadas, realmente son empresas que tienen muchos años que pueden durar. En el Perú tenemos muchas empresas que tienen más de 100 años. En el mundo existe una asociación de empresas familiares y para poder entrar tienes que tener mínimo 200 años de empresa familiar. Y existen muchísimas empresas que tienen más de 200 años como empresa familiar. Bien. Muchísimas gracias, Roland. Me parece que hay un par de preguntas más. Vamos a continuar un ratito más. Tengo que disculpar a nuestro otro expositor, Eric Serla. Está tratando hace más de 30 minutos de ingresar, pero a pesar que hemos hecho todas las pruebas, tanto con Eric como con Juanita, hace unos días, bueno, siempre puede ocurrir cosas como estas, ¿no? Entonces podemos continuar con algunas de las preguntas, ¿no? Con mucho gusto. Si hay varias preguntas contigo y con Juanita de repente, ¿no? Porque también con mucho gusto. No sé si Juanita todavía está, pero si no, con mucho gusto compartimos las respuestas con ella también. Las respuestas de repente. Sí, acá estoy. Sí, sí, nomás. Ya, ok.
Entonces, hay una pregunta que me llamó la atención y que la voy a hacer, me parece que esta más puede ir para el lado de Juanita, porque Juanita habló de gobierno corporativo, ¿no? Y había una pregunta que nos hablaba, creo que no es único, pero de todas maneras, Juanita, te la dejo a ti. Hay un que nos preguntaban del tema de corrupción, ¿no? ¿Y cómo hacer para que las empresas familiares no sean corruptas? Está bien. Gracias, Jolita. Mira, es que justamente uno de los puntos que tocaba yo en mi exposición es el tema de gobierno corporativo orientado a todo lo que le comentaba de los famosos pilares que básicamente están enmarcados en lo que es ética, en lo que es todo lo que es medio ambiente, todo lo que es, o sea, la responsabilidad social corporativa que hablábamos, ¿no? Y dentro del gobierno corporativo es todo lo que es el derecho a los accionistas, la gerencia, los riesgos y cumplimiento y la transparencia de la información. Esos eran los puntos, ¿no? Los 4 pilares. Entonces, si estamos hablando de gobierno corporativo, una empresa que tiene gobierno corporativo definitivamente tiene transparencia. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno corporativo hay una serie de normas que nosotros tenemos que seguir y hay una serie de, por llamarle de alguna manera, formatos que las empresas tienen que tener, o checklists que tienen que tener, donde evidencian que están siguiendo ciertas normas, ¿no? O sea, una empresa que tiene gobierno corporativo definitivamente va a tener políticas bien documentadas, va a tener procesos bien documentados, va a tener procedimientos bien documentados. Entonces, y dentro de todo esto está la ética. Y para la ética también existe toda una política de ética. Las empresas tienen sus códigos de ética. Entonces, si nosotros realmente creamos en la empresa una cultura de gobierno corporativo, definitivamente estamos yendo, se supone, esa es la teoría, el tema es ponerlo en la práctica, estamos yendo contra el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque justamente la corrupción lo que hace es de que las personas buscamos vacíos, buscamos caminos, digamos, sinuosos para poder hacer cosas que no debemos hacer. Pero si nosotros tenemos realmente establecido un correcto gobierno corporativo en donde yo tenga todos esos candados puestos para que no existan estas salidas y poder cometer, digamos, algunos actos que no debo, entonces, y se activan las alarmas cuando lo quiero hacer, ¿no? Porque, ¿por qué el gobierno corporativo te exige que tengas procesos? Porque los procesos tienen que tener un inicio, un fin y aprobaciones en el camino. Yo no puedo hacer algo si es que no existen aprobaciones, si es que no existen revisiones, ¿no? Supervisiones. Y eso obviamente lo que hace es mitigar el riesgo también. Entonces, en el fondo, para que una empresa familiar no vaya por el lado de la corrupción, porque efectivamente la empresa familiar, ¿por qué la empresa familiar es más o tiene más posibilidades de ir hacia el lado de la corrupción? Porque justamente la empresa familiar, por ser familiar, muchas veces no se tiene esta, digamos, por decir, esta fuerza en todo lo que son políticas, en todos esos compromisos, en todo lo que son acuerdos formales y pactados. Entonces, yo digo, lo que me dice el dueño, tengo que hacer lo que dice el dueño, y de repente lo que está diciendo el señor no está adecuado. Pero yo como trabajador lo hago porque es lo que dice el dueño. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado en que todas estas políticas, todos estos procesos de los que estamos hablando, no van a las personas, van a la organización, van a los puestos, van a los perfiles. Entonces, no es lo que dice Juana, no es lo que dice Julia, es lo que dice mi procedimiento. Y eso es lo que se tiene que cumplir. Entonces, si las empresas, en este caso familiares, llegaran a establecer esas conductas, entonces por lo menos yo no te digo que no va a haber corrupción, pero por lo menos minimizas la posibilidad de que exista. Si me permite, Julia, lo que ha dicho Juana me parece excelente. Me permite decir una cosita más. A veces también hay corrupción entre familiares.
Y es porque justamente entre los familiares, por la creencia de que es mi familiar, es mi hermano, es mi primo, yo No pasa nada. confío en él, entonces como confío en él, no le pido reportes. Como confío Correcto. en él, no le pido controles. O otros, peor todavía, ¿no? ¿Cómo me vas a pedir informe? ¿Desconfías de mí? Así ¿No? es. Oye, mi hermano, ¿desconfía de mí? Y entonces, algo que uno no debe renunciar jamás, jamás en una empresa son dos cosas, la responsabilidad y el control. Y eso tiene que haber. Y la familia tiene que aceptar que tiene que haber, lo que decía Juan hace un rato, transparencia en la información, que muchas veces en empresas familiares el secretismo forma parte de la cultura de la empresa familiar. Nadie sabe Sí, nada, todo es secreto. Y claro, dentro de los secretos pueden pasar muchas cosas. incluso, ¿no? Y Cuando para hablamos eso, de gobierno, sí, de gobierno corporativo de las empresas familiares, uno de los grandes problemas es el tema de transparencia. Es el Correcto. gran problema de las empresas así familiares, ¿no? es, ¿no? Así es. Porque se quiere Solamente, ocultar todo, todo es un secretismo, ¿no? claro, todo es confidencial, ¿no? La información es confidencial y solamente lo manejan los propietarios, ¿no? Y eso es lo que lleva al tema de corrupción. Tenemos por aquí otra pregunta, para ya ir casi cerrando. La de la universidad la voy a contestar yo, porque estoy es en la casa de estudio donde yo estoy. Pero sí había voy a juntar dos preguntas en uno. Nos están preguntando, de repente, Roland, tú con la experiencia de consultor, nos puedes decir, ¿en qué puesto recomendarían que vaya el sucesor, empiece el sucesor, y en qué puesto recomendarían que vaya el sucedido? Nos están preguntando de los dos lados, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno que el sucesor pase por muchos puestos, ¿no? Dependiendo de la complejidad de la empresa, pero pase por muchos puestos, de manera que conozca mucho la empresa. Si es una empresa pequeña, hay que también diferenciar un tema importante, ¿no? Si la empresa tiene muchos activos o tiene mucho know-how, ¿cuál es el valor principal de la empresa? Por ejemplo, un estudio de abogados no tiene muchos activos, pero lo que tiene es el know-how, ¿no? O una empresa de ingeniería, ¿no? Entonces, el know-how, eso tiene que ser transferido a la siguiente generación, no puede ser transferido a un tercero, cuando son ese tipo de empresas. Cuando una empresa que tiene muchos activos, lo importante es que la persona pase por todos lados, conozca desde abajo todo. El sucedido, pues muchas veces pasa a ser presidente del directorio, o de repente pasa a ser tutor o coach de determinadas personas, ¿no? Pero ya no, y de apoyo a otras personas, ¿no? Es bueno, como decía, que también tenga otras distracciones, ¿no? Para que no esté encima de las personas y los deje actuar, que esto es algo bastante importante, ¿no? A mí me pasó en un caso, en ese caso yo era gerente general, para suerte mía, el presidente directorio, que era el dueño, pues decidió que solamente le dedicaba a la empresa un día a la semana, los días martes. Así que el día martes sí me tenía loco, el resto de la semana yo hacía lo que quería. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero él se autolimitaba su participación, si no me tendría loco todos los días de la semana. Dice Roland, para Juanita, con esta vamos cerrando. Dice, si es recomendable tener en el directorio a personas externas a la familia y si las políticas que se mencionaron solo deben ir en el directorio o también con los colaboradores. Ya. A ver, mira, acá la pregunta es fácil la pregunta, pero la respuesta puede tener muchas aristas. ¿En qué sentido? Mira, si tú me dices, ¿es recomendable? Yo diría, la respuesta es sí es recomendable. Sí es recomendable tener terceros en la familia, en el directorio. ¿Por qué? Porque siempre una visión de un tercero te va a ayudar a tomar decisiones con otra perspectiva. O sea, muchas veces cuando estamos dentro del rango familiar o dentro de ese círculo familiar, muchas veces ya estamos, entre comillas, lo voy a decir de repente un poquito feo, contaminados, ¿no? Contaminados en el sentido, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque como que pensamos lo mismo, pensamos muy cercano, entonces siempre debemos tener como que alguien que pueda ser como que de jurado dirimente, o sea, que pueda darnos otra opinión, o también que pueda entre dos
decisiones o entre dos ideas poder tomarla mejor. Entonces, ¿pero por qué les decía que es un poco difícil decir esto? ¿En qué sentido? En que mucho depende también en cómo está organizada la familia y cómo está, cuál es tal vez el tamaño incluso que tiene la organización. ¿En qué sentido? Si tú me dices que la empresa ya es una empresa grande, que es una empresa que ya está, digamos, en proceso de formalización, que ya está, digamos, dándose cuenta de que necesita ordenarse, que necesita tener toda esta parte administrativa lista, yo diría definitivamente un tercero te aportaría muchísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese tercero lo que va a hacer es traer también ese conocimiento que tiene de otras organizaciones. Un tercero que sepa del sector, por ejemplo, que sepa de otras empresas que son más o menos del tamaño de la tuya, que tenga de repente por ahí algún perfil diferente al que tiene la familia. De repente traigo a alguien pues del área de finanzas porque mi familia no sabemos de finanzas, por ejemplo, ¿no? O alguien que venga de la parte, digamos, más operativa, porque mi familia es mucho de marketing y de repente necesito a alguien más de la operación. O alguien de planta, que venga, ¿no?, con otras ideas. Entonces, alguien que me aporte en esta mesa de decisiones. Pero eso es, como les digo, si es que ya estamos en ese proceso. Si todavía estamos en el proceso de organizarnos, yo diría, la recomendación para mí es, primero, definamos bien nosotros y luego traigamos a los terceros para que aporten. Porque si nosotros traemos un tercero y encima nosotros estamos desarticulados, de repente se puede comprometer más la situación, ¿no? Muchas gracias, Juanita, por tu respuesta. Había una pregunta que nos hicieron respecto a si en las universidades nosotros ayudamos o propiciamos la creación de empresas familiares, ¿no? Por eso dije que esa pregunta la iba a contestar yo. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Lima nosotros tenemos un curso, que es un curso de la carrera de Administración que está en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que se llama Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, ¿no? Entonces, sí, en la Universidad de Lima nosotros estamos motivando a los jóvenes no solamente a formar las empresas familiares, sino también a continuar con las empresas familiares que ya tienen sus padres, ¿no? Tengo inclusive alumnos que pertenecen al círculo de empresas familiares de diferentes carreras, ¿no? Y que incluso hoy están presentes porque son parte de los alumnos con los que hacemos ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, yo les estoy dejando en este momento en el chat, si están interesados, les he dejado tanto el Facebook del círculo, que se llama, por Facebook lo pueden seguir, se llama Círculo de Estudios de Empresas Familiares de la Universidad de Lima, y si desean más información del círculo, también está el correo del círculo, ¿no? Entonces, en la Universidad de Lima, todos los ciclos tenemos el curso, así que es un curso electivo abierto para todos los alumnos de la universidad. Ahí Diego nos ha puesto el Facebook CETSEF Lima, ahí está, ¿no? Muchas gracias, Diego, por colocarlo, ¿no? Entonces, yo los invito a que nos sigan, ¿no? Y a los que, si son exalumnos o alumnos de la universidad, se comunican con nosotros para que se incorporen al círculo. Muchísimas gracias. Más bien, vamos cerrando ya, creo que voy a dejar de compartir, porque, como decía, de repente, Juanita, puedes prender tu cámara también, así estamos los tres, ¿no? Y yo voy a dejar compartir, lamentablemente, que era nuestro tercer expositor que nos iba a contar su experiencia como sucesor. No sé por qué no me ven, porque yo sí estoy acá. No sé por qué no me ven, pero sí estoy acá. Sí te vemos, Juanita, sí te vemos. Perfecto. ¿No? No ha podido venir, has tratado de conectarse más de media hora, problemas de la tecnología. Yo me quedo con algunas ideas que he apuntado, ¿no?
Primero es que la continuidad de una empresa familiar implica un proceso constante de adaptación y cambio, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Siempre tenemos que estar adaptándonos y siempre tenemos que ver el cambio. Segundo, la importancia de desarrollar la estructura empresa-familia, ¿no? Para poder profesionalizarlos, ¿no? Entonces, y en esta estructura estamos hablando de los temas que nos han venido preguntando, ¿no? De esos temas de gobierno corporativo, de directorio, de sucesión, del sucedido, del sucesor, ¿no? Tercero, que también es bien importante tenerlo presente, es este concepto de responsabilidad social corporativa, llamado también responsabilidad social empresarial, que es un elemento estratégico y es lo que se están incorporando en muchas empresas, y no solamente en grandes empresas, ¿no? Sino en empresas pequeñas y medianas, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Entonces, ténganlo siempre presente porque cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, estamos hablando tanto de responsabilidad social empresarial a través del gobierno corporativo o económico, responsabilidad social ambiental y responsabilidad social ya mirando a toda la comunidad, ¿no? Como nosotros a través de nuestros actos podemos influenciar de manera positiva o negativa y cómo impactamos al resto de la comunidad, ¿no? El otro concepto, ya tocando el tema de sucesión, la sucesión no es cuestión de retirarse, ¿no? Sino de reinventarnos, ¿cierto? La sucesión es cuestión de reinventarnos. Entonces, los fundadores no tienen que ver la sucesión con miedo, ¿no? Sino como esperanza, ¿no? Como esperanza de que la empresa siga creciendo, ¿no? Entonces, Roland nos hablaba que hay empresas que tienen más de 200 años, ¿no? Pero han sido esas empresas donde se han hablado de estos temas de sucesión. Y es importante este concepto también que nos puso Roland: construyamos un legado para que los hijos se inspiren y quieran continuarlo, ¿no? A veces nos dicen, ¿por qué los hijos no quieren continuar con la empresa? Porque de repente nos hemos enfocado tanto en la empresa que también hemos dejado de largo a los hijos, ¿no? Entonces, es importante que como fundadores, ¿no? O a veces tenemos una segunda generación, pensamos en el tema del legado, ¿no? O sea, enseñémosles a los hijos que no piensen en una herencia, porque la herencia finalmente de repente lo repartimos y tomamos 5 hijos, cada uno se lleva un quinto, y se acabó el dinero. Entonces, así es, porque eso ocurre, ¿no? Yo también como consultora me pasa, ¿no? Que a veces hay estas diferencias y finalmente dicen, no, vendamos y cada uno nos llevamos nuestra porción. Entonces, construyamos un legado, ¿no? Construyamos un legado para que la familia se mantenga unida, ¿no? La familia mantenga unos principios y luego la empresa pueda crecer, ¿no? Es más, con familia unida podemos vender la empresa y continuar otra empresa, ¿no? Pero si no tenemos un legado y no tenemos un propósito común, lo más probable es que ese dinero se separe, ¿no? Y cada uno, bueno, haga lo que más, lo que desee con ellos, ¿no? Y sin familia unida no hay continuidad, ¿no? Sin familia unida, sin una buena sucesión, no hay continuidad. Sin un buen gobierno corporativo, tampoco hay continuidad, ¿no? Si no tenemos presente los conceptos de transparencia, la incorporación de buenas prácticas, conceptos de profesionalización, no hay continuidad, ¿no? Con esto quería cerrar. Muchísimas gracias, Roland, muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias a todos los participantes, ¿no? Que nos han hecho muchas preguntas. De verdad que estoy muy contenta, ¿no? Muy contenta con toda la participación que hemos tenido, con las preguntas de nuestros participantes, con las exposiciones de ustedes que han sido excelentes, ¿no? Que nos han permitido tener a todos conectados, ¿no? Son, mira, 8:45 de la noche y tenemos muchos conectados todavía. Muchísimas gracias. Gracias Julia, gracias a ti. Muchas gracias, mucho gusto, Roland, de haber compartido contigo. Muchísimo gusto. Mucho gusto, Juana. Ha sido un placer. Y gracias, Julia, por invitarme. Me siento muy, muy orgulloso de eso. Muchas gracias a todos.
el equipo que nos ha apoyado, la profesora Rocío, todo el equipo Sistemas también que han estado detrás de nosotros apoyándonos, y a todos los participantes, muchísimas gracias, ya nos estaremos invitando para otros webinars. Muchas gracias, nos estamos viendo.